Si Él es poderoso, ¿por qué nos preocupamos? ¿Verdad? Nos viene un problemita rápido, se nos olvida que Él es poderoso. Y ponemos al problema más grande que Dios. Aleluya. Pero cantamos el domingo que Dios es poderoso. Y el lunes toca la puerta el problema y se nos olvida que Dios es poderoso. Aleluya. Y usted dirá, pastor, eso no ocurre a cualquiera. Claro que sí. A todos nos pasa eso. Porque nadie quiere estar en problemas. Pero es bueno acordarse o recordar que cuando nos llegan los problemas es normal. Hay que estar tranquilo en mansedumbre y respirar y decir, Dios está en control. ¿Verdad que sí? Dios está ¿qué? En control. Aleluya. Usted sabe que lo que a usted le pasa a diario, si le pasa algo, eso no sorprende a Dios. Dios dice, ay, me sorprendió, ¿y qué hago ahora? No, aleluya. Usted tiene la capacidad de resolver problemas. Usted tiene la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué te dice eso? ¿Cómo así? Bueno, cuando Dios hizo al hombre, hizo a imagen y semejanza lo hizo, ¿verdad? Esa palabra que dice imagen y semejanza, Dios lo creó. Quiere decir que Dios le dio al hombre de resolver problemas de aquí. ¿Problema de dónde? De aquí. Dios le dio la capacidad al hombre de dominio, de crear a través de lo creado, de tener ideas, de gobernar. Amén. Entonces, si Dios le dio la capacidad al hombre de resolver problemas, usted tiene que estar tranquilo. Aleluya. Y si usted no puede resolver algo, usted tiene que elevar su conocimiento y Dios le dé la respuesta. Siempre así, usted no puede resolver un problema, aleluya, pensando de la misma manera del problema. Por un ejemplo físico, usted está en segundo grado, un niño, le ponen 1 más 1, ¿verdad que sí? Porque le está enseñando que es 1 más 1. Amén. Y después va ¿qué? Subiendo ¿qué? El nivel de ¿qué? De dificultad según lo que usted vaya aprendiendo. Por lo tanto, para usted resolver un problema, usted tiene que elevar su ¿qué? Su conocimiento para usted saber cuánto es 2 más 2. Entonces, poco a poco usted va madurando en el Señor y usted va a saber cómo resolver problemas que usted le está afectando en ese momento. Amén. Eso no es el tema, gloria a Dios. El tema es el camino de la justicia. Gloria a Dios. Dígase usted mismo. Vamos a hacer un ejercicio de evangelista, como digo yo. Dígase a usted mismo, aleluya. Si hay justicia, hay esperanza. Si hay justicia, hay esperanza. Dígase a usted a sí mismo. Si hay justicia, yo tengo esperanza. Si Dios hace justicia conmigo, yo tengo esperanza. Diga, si Dios hace justicia conmigo, yo tengo esperanza. Dígase esto ese mismo. Si Dios hace justicia conmigo, hay esperanza. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Si Dios hace justicia conmigo, hay esperanza. Gloria a Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Aleluya. Poderoso es el Señor. Romanos capítulo 8. La carta de Romanos capítulo 8. Cuando lo tenga más de un amén, le digo versículo cuando me digan amén. Amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. Verso 11. Estaba ayer, mientras estaba estudiando la palabra del Señor, había tantos versículos tan poderosos de justicia que no sabía ni cuál coger.
Aleluya. Entonces, mientras estaba arreglando un poco el patio, aleluya, ya que esta nevada, lo que hizo fue acabó con el patio de nosotros. Mientras estaba arreglando eso, pues di una mala pisada y el pie se me dobló un poco, gloria a Dios, y estaba con dolor y estaba tratando de enfocarme y era tanta molestia que no pude. Aleluya. Y tuve que encargarme del tobillo, y mientras estaba tratando de meditar con ese dolor, pues estaba pensando qué versículo coger, porque hay tantos versículos tan buenos que hablan de la justicia de Dios, que todos son buenos. Amén. Entonces cogimos el verso 11, aleluya, del capítulo 8. Dice así en el nombre de Jesús: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora lo voy a leer en esta versión, aleluya, para que se entienda un poquito más claro. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú ilumines, eleve nuestro conocimiento. Despierta nuestra conciencia a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra. Palabra que quebranta la peña, quebranta la piedra, Dios mío, y ablanda el corazón de piedra lo hace carne. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que traiga una palabra filtrada por tu Espíritu Santo, no la que queremos escuchar, sino la que necesitamos en nuestra vida en este momento para avanzar, Señor, y crecer y madurar en este caminar, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. En esta última semana ha sido bastante interesante. Gloria a Dios, el Señor, tanto a mí como a mi esposa, nos han dado directrices, aleluya. Y estamos aquí agradecidos con el Señor. Aleluya. Le doy gracias al Señor por ustedes. Aleluya. Bendigo sus vidas y los amo en el Señor. Estamos en la serie El Camino de la Justicia. ¿El camino de qué? De la justicia. Aleluya. Y la semana pasada hablamos de lo que es justicia. ¿Qué es justo? ¿Cómo vive un justo? El justo es aquella persona que hace equidad, que habla bien, que respeta, que busca no solamente su bien, sino también del hermano, del prójimo. Es aquel que denuncia la injusticia. Es aquel que se levanta a voz de aquel que no puede, que no tiene voz. Aquel que no tiene la fuerza para denunciar las injusticias. ¿Se parece a algo conocido de la iglesia? ¿Ah? Amén. O sea, la iglesia es la voz que pronuncia, que predica, que anuncia la justicia de Dios. La iglesia es el que señala lo mal hecho. La iglesia se supone que sea así. La iglesia es que levante al caído. Es el que se supone que sane al enfermo. El que ayude, gloria a Dios, al necesitado. Y cuando digo necesitado, no estoy hablando solamente de que no tiene dinero, sino cualquier persona que necesite algo de parte de Dios, algo que tú puedas aportar. Aleluya. Porque cuando hablamos de necesidades, lo que hablamos es que necesita dinero. ¿Verdad que sí? Necesitado. Claro, todo el mundo necesita dinero. El dinero es una herramienta, pero esa herramienta no, gloria a Dios, da salud. Usted tiene un problema mental, usted tiene una depresión, el dinero no le va a dar la sanidad que usted necesita. ¿Me entiende? Entonces, un necesitado que necesita reparación,
una familia, un esposo, una esposa, un hijo que necesita ser restaurado con un padre, la iglesia se supone que tenga la herramienta, ¿para qué? Para reparar lo que el necesitado necesita. Aleluya. O sea que el brazo de la iglesia tiene que estar siempre extendido, o el cuerpo, mejor dicho, de la iglesia, tiene que estar siempre en fusión. Debemos de estar siempre preparados. Por eso que yo digo, yo tengo siempre una palabra, yo siempre estoy preparado. Tengo, como dice, ¿verdad? Tengo una bala siempre en la recámara. Por cualquier cosa, porque yo no sé qué pueda pasar. Por lo tanto, me gusta estar siempre preparado, porque yo no sé si me puedo encontrar una situación, alguien que necesita una palabra, y yo como tengo una bala en la recámara, la puedo soltar. Aleluya. Entonces eso es lo que es como el justo vive. Aleluya. Entonces, el mensaje de Dios, el mensaje de Pablo, gloria a Dios, en esta carta está diciendo, si vivimos en el Espíritu. No voy a hablar de cómo vivir en el Espíritu porque ya se ha hablado aquí, se está hablando de la justicia. Pero vamos a Mateo, gloria a Dios. Vamos a Mateo, la buenaventuranza. Dice Mateo que Jesús se sentó en el monte. Voy a dar un poquito de historia bíblica. Aleluya. ¿Por qué Jesús fue al monte? Bueno, porque en el monte, en el Éxodo, la iglesia, el pueblo de Israel, recibió los mandamientos. ¿Saben eso, verdad? Moisés subió, tuvo 40 días en el monte fue que recibió las leyes, aleluya. Entonces Jesús hizo lo mismo, fue al monte, se sentó y la multitud recibió la bienaventuranza. Y la hemos leído, bienaventurados, ¿verdad? Los justos, bienaventurados los pacificadores. Hemos hablado de eso, pero hemos estudiado y nos hemos sentado a meditar por qué Jesús está dando la bienaventuranza. ¿Qué Jesús está dándole al pueblo? ¿Qué Jesús está haciendo? ¿Qué Jesús está exponiendo? ¿Cuál es el mensaje de Jesús en la bienaventuranza? ¿Por qué Jesús estaba hablando de la bienaventuranza al pueblo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Según la historia, según los tiempos de Jesús, el pueblo estaba pasando unas dificultades. Estaba siendo dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba siendo el opresor, estaba oprimiendo al pueblo, no solamente Israel, porque era un imperio. Había más pueblos, más países, naciones, bajo el mandato de Roma. Y Jesús está exponiendo algo muy interesante. Jesús está dando justicia, impartiendo justicia al pueblo que está escuchando. Usted dirá, ¿cómo Jesús está impartiendo justicia donde la opresión está acabando con el pueblo? Jesús está impartiendo no solamente justicia, sino dando esperanza a lo que está escuchando. Por eso que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos ¿de qué? Depende de Dios. Amén. Vamos a buscarlo para no salirme del contexto. Aleluya. Dice Jesús, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Esa palabra bienaventurados en el griego original, en el lenguaje que fue escrito o en el hebreo, está diciendo felices. Oye esto, está diciendo feliz. Feliz es aquel que llora. Es algo contradictorio porque tú me estás diciendo que en momentos de angustia, en momentos de opresión, tú me estás diciendo que yo tengo que estar feliz. Pero esa palabra feliz no es un feliz de contentura nada más, sino es que tú estás pleno en el Señor. ¿Que tiene que estar qué? Pleno. Por eso es que una persona que ha querido madurez en el Señor, tú le ves que llega a dificultades y llega a problemas y se mantiene manso.
Porque la palabra manso no quiere decir tonto. Manso es que tú estás tranquilo, esperando pacíficamente o pacientemente la respuesta divina en momento de caos. O sea, tú estás tranquilo y tú no estás tomando decisiones a la ligera. Por eso que cuando tomamos decisiones a la ligera, en la desesperación, tomamos muchas decisiones equivocadas. Entonces le echamos la culpa al otro o le echamos la culpa a Dios. En estos días tuve una conversación con el Espíritu Santo bien interesante. Mira, yo me levanté de madrugada una vez. Eso fue hace, no sé si fue el martes, el miércoles, no me recuerdo. Me levanté de madrugada y lo primero que yo recibí el pensamiento fue que me dice el Espíritu Santo, ustedes me justifican mucho. O sea, yo escuché ese pensamiento de parte del Espíritu que dijo, ustedes a mí me justifican mucho y me voy a explicar. Cuando yo digo, Señor, pero ¿cómo así? Dice, mira, así. Ustedes cuando pasa algo grave o pasa algo trágico, ustedes dicen, Dios lo quiso así. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha escuchado eso? Pasa un problema, una situación o una catástrofe y pensamos rápido y decimos, como que para suavizar la cosa, Dios lo quiso así. Pero una persona que tiene dolor o tiene una dificultad, decirle eso es muy incómodo. Porque usted me está diciendo a mí, Dios lo quiso así, y tú me estás diciendo a mí que Dios me quiere en sufrimiento. Entonces yo en la madrugada, eran como las 2 o 3 de la mañana, me vino ese pensamiento y empecé a hablar con el Espíritu los 5 minutos porque me dormí rápido. Aleluya. Y yo me quedé, pero ¿cómo así? Sí, que ustedes dicen eso, Dios lo quiso así. Hay un accidente o algo, Dios lo quiso así. O sea, ustedes están justificándome en el problema. Y ustedes para suavizar la cosa dicen que yo lo quise así. Ustedes me están justificando porque yo no necesito ser justificado. Las cosas pasan por diferentes situaciones. Si yo tengo una goma vacía, una goma que está totalmente lisa o está mala y se me explota en el camino, ¿verdad? Yo no puedo decir que Dios lo quiso así, ¿verdad que no? Yo me puedo decir, no, yo no lo quise así, tú lo quisiste así, porque es responsabilidad tuya de qué, de ver si la goma funciona o no. Pero para suavizar, ¿verdad? Digo, Dios lo quiso, estamos justificando a Dios de una manera errónea. Dios no necesita ser justificado, porque usted no santifica a Dios con eso. Nosotros debemos de ser justificados para llegar a la santificación. Y Jesús en el monte, la bienaventuranza, está trayendo un mensaje, aleluya. Como me vino el pensamiento mientras estaba orando ahí de rodillas, me vino, ¿dónde está el mensaje de las buenas nuevas de salvación? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mensaje de justificación bajo la cobertura de Cristo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están las denuncias de la injusticia que vemos? ¿Dónde está eso? Entonces, cuando vemos un problema, queremos justificar a Dios. Dios lo quiso así. Dios permitió eso. Era plan de Dios que me cayera un techo encima. Aleluya. Y justificamos al Señor y creemos que con eso estamos dando la esperanza al que necesita consuelo. No sé si tengo la atención, no sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir. Jesús está trayendo un mensaje de alivio, no solamente alivio para pasar la mano, sino que de darle buenas nuevas, darle un mensaje transformador en un caos que había en los tiempos de Jesús,
porque déjame decirlo, había un caos en los tiempos de Jesús. Jesús era una persona revolucionaria. Y cuando escuchamos la palabra revolucionaria pensamos que una persona rebelde. No, Jesús lo que estaba trayendo la justicia a la ley que Dios le dio a Moisés, trayendo justicia a la sociedad, trayendo esperanza que todavía hay una salida a tu problema. Jesús está consolando una sociedad que necesita no solamente ayuda económica o monetaria, en lo que sea, sino que Jesús está trayendo un mensaje que transforma de adentro hacia afuera. Porque muchas veces le echamos la culpa a la sociedad, pero somos parte de la sociedad. La iglesia es el contraste, por eso es que muchas veces, gloria a Dios, cuando se levanta un pastor o un profeta o un evangelista, mira, voy a decirle esto, un paréntesis. Yo estaba leyendo un libro, gloria a Dios, y en el mismo libro hubo como 3 páginas que hizo un paréntesis. ¿Tú sabes por qué yo sé que fue un paréntesis? Porque el libro no habla de los profetas. El libro lo que estaba hablando es de Jesús y el cristianismo, 2 personas son enemigos. Oye esto, dice Jesús y el cristianismo son 2 grandes enemigos. Cuando yo escuché el título me llamó la atención, porque ¿cómo tú puedes decir que Jesús y el cristianismo son 2 grandes enemigos? Porque como que choca, ¿no? Porque pero si el cristianismo vino de Jesús, ¿verdad? Podemos decir así. ¿Cómo que son enemigos? ¿Qué está sucediendo? Y él empieza a explicar, el libro muy bueno, empieza a explicar, pero hizo un paréntesis que habla de los profetas. Mire, el profeta donde iba no cabía. ¿Tú sabes por qué? Porque me llama la atención que más abajo en la bienaventuranza, Jesús habla y dice, bienaventurado que por mi causa ustedes son maltratados y hagan toda clase de mal en contra de ustedes, por mi causa, dice así, ¿verdad que sí? Lo dice más abajo, pero y después Jesús añade, dice, porque así hicieron con los profetas. Mira qué interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque el profeta, cuando un profeta iba, y usted puede ir a Reyes y todo eso, usted va a ver que el profeta cuando daba un mensaje, pasaban 2 cosas. O se caía el reino o se enderezaban. Porque es la voz de Dios. Ahora, nosotros la iglesia, que somos la iglesia del Señor, nosotros no solamente vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y cuando digo salvación, no es salvación de irte al infierno. Porque mucha gente, como yo digo muchas veces, venimos a la iglesia del Señor para escaparte del infierno. Pero hay gente que vive en un infierno. Hay gente que vive en infierno en su casa. Hay gente que dice, yo tengo un diablo en mi casa, esta mujer es un diablo, este marido mío es un diablo, mis hijos son diablos, pero viven un infierno en su casa, entonces van a la iglesia para escaparse del infierno. Y no predicamos, no enseñamos lo que es justicia de Dios. Por eso es que cuando hay justicia en mí, a través del Espíritu Santo, yo empiezo a ser santificado. Cuando digo santificado, no es que tú eres un santurrón. O sea, la palabra santo significa separado para hacer una función. Eso es lo que significa ser santo. No es que es santo y te salgan 2 alas atrás y una aurora en la cabeza. Es ser santo para yo cumplir una función. Entonces el Espíritu Santo, si vivimos por el Espíritu, o sea, si yo hago las obras del Espíritu o cumplo el fruto del Espíritu, voy a ser justificado. Y esa justificación es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios a través de Cristo, o estoy viviendo la vida de Dios por Cristo. Y entonces esa justificación va a santificarme. ¿Santificarme para qué? ¿Para ser mejor que otro? No, es para que el que está necesitado vea en mí que lo que él necesita yo lo tengo. ¿Por qué? Porque la santificación lo que va a hacer es, aleluya, va a ir separándome poco a poco para cumplir la función, el llamado que yo tengo con Dios.
Y si yo tengo el llamado y yo sé lo que yo estoy haciendo con Dios, yo tengo una identidad en Cristo. Aleluya. Y hay muchas personas que están aquí que ven a la iglesia o van a la iglesia, me atrevo a decirlo con la responsabilidad, porque lo he visto, que están yendo a la iglesia, llevan 15, 10 años en la iglesia, pero no tienen identidad. Y tú lo ves que son, como dice Santiago, que son como las olas del mar, que van y vienen. Y hoy sí, mañana no. Aleluya. En la mañana sí, pero en la tarde no. Y no tiene que una identidad y tú no sabes quiénes son. Personas que en la iglesia son santos, pero en las redes sociales son otras personas. Y decimos que somos la iglesia. No sé si me entiende lo que quiero decir. Y eso es lo que sucede. Aleluya. Me recuerdo una vez que prediqué identidad en Cristo, una vez. Y mencionó un verso, aleluya, que es que cuando vieron los discípulos, dijeron, estos son discípulos de Jesús. Dice que escucharon hablar a Pedro y a Juan, y rápido entendieron, esto andaron con Jesús. De una vez. Dice que lo escucharon hablar y entendieron, estos andaron con Jesús. Había una identidad. Y cuando yo empecé a predicar eso, yo vi muchas caras serias ese día. Gloria, yo me recuerdo que después de predicar, se levantó un varón y dijo, no, aquí todos tenemos identidad. En serio, todos tenemos identidad. Aquí todos tenemos identidad en el Señor. Y yo escuché eso y me quedé callado. Yo dije, parece que el mensaje que yo di, parece que como que no sé. Parece que estaba medio torcido, no sé, aleluya, y se sintió aludido, porque sé lo que hace el mensaje. Ahora, la iglesia, como estaba haciendo Jesús en el Sermón del Monte, aleluya, está impartiendo justicia, dando un mensaje de esperanza. Un mensaje que el que está necesitado de decirle, mira, todavía hay esperanza. Pero hay personas, gloria a Dios, que no reciben ese salvavidas porque están hundidos en su dolor o en sus pensamientos. Aleluya, que no te deja pensar con claridad que hay esperanza. Pero yo quiero decirte una cosa, que aunque tú digas una palabra de sanidad, una palabra de aliento a alguien que tú crees que no la recibió, déjame decirte, aleluya, que la palabra de Dios no llega vacía, no torna vacía. A lo mejor tú dices, no la recibió porque están hundidos en dolor. Pero yo sé que en momentos de silencio, donde no hay ruido, que es en la noche, a tu costar, esa palabra que tú le dijiste va a ser eco. Y va a ir poco a poco penetrando en el pensamiento y se va a escuchar más alto de los pensamientos que te agobian. Porque cuando damos un mensaje de esperanza, de justicia, aleluya, va a escalar y va a sacar del hoyo de desesperación a aquel que necesita. Y Jesús en el Sermón del Monte está dando justicia y esperanza a un pueblo que estaba siendo oprimido 2 veces. ¿Cómo 2 veces, pastor? Sí, siendo oprimido en lo laboral, en lo secular, en lo normal, en el trabajo, pero también en la ley y lo espiritual. Porque no solamente la tenían fácil con los romanos, sino también no la tenían fácil también con los maestros de la ley, que le ponían más carga sobre carga al pobre pueblo. Y muchas veces predicamos de eso y no nos hemos dado cuenta, aleluya, que cuando viene una persona de visita, se sienta aquí porque necesita esperanza. Lo que hacemos es que le ponemos más cargas. Y empezamos a señalar y empezamos a hablar cosas que no tienen que ver con el plan de salvación, de justicia, de esperanza. Y esa persona dice, bueno, si yo vine aquí buscando una palabra de esperanza, algo que me ayude a aliviar mi carga y lo que yo estoy recibiendo aquí es palo, mejor me quedo afuera. ¿Dónde está ese mensaje que para justificarse delante de Dios? ¿Dónde está ese mensaje de sanidad? ¿Cómo está la sociedad en este momento? ¿Qué es lo que se ve? Porque yo como pastor aquí en Rhode Island he hecho muchas observaciones.
Aquí hay un problema grave, no sé si usted se ha dado cuenta, hay un problema grave de salud mental, aquí en Rhode Island. De todas las cosas que yo he visto, aquí también hay criminalidad, pero aquí yo he visto más, he notado más de salud mental. Y hay muchos mensajes muy bonitos. Usted pasa por Centrofold, usted pasa por aquí mismo, usted ve letrero que dice, si usted necesita ayuda, usted tiene problemas de esquizofrenia, cosas así, no dudes en llamar a este número. Lo dice ahí. Y hay un mural bien grande que dice que la salud mental es importante. Eres importante para Dios. Y déjame decirte una cosa, sí, eres importante para Dios. Y hay personas que llegan aquí a la iglesia con problemas emocionales, con problemas psicológicos, y no es solamente suficiente sentarte a ti y decir, dóte gloria a Dios. Hay que trabajar, hay que dar un mensaje de reparador, un mensaje de justicia. Y si hay justicia para mí, hay esperanza, porque la justicia empieza contigo primero. Jesús está tratando a esta sociedad diciendo, hay esperanza. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que lloran porque serán saciados. Jesús está dando que esperanza, justicia a un pueblo que necesitaba ese mensaje. Usted se imagina que Jesús venga con el látigo nada más dando palo, que lo hizo varias veces. Pero no se salió del mensaje y el evangelio del Señor. Y ahora estamos, aleluya, que nos sentamos detrás de una cámara a criticar a aquel. Porque aquel no piensa como yo, no es cristiano. Y si aquel empieza como yo, ese sí es cristiano. Porque lamentablemente en el evangelio hay grupitos. Hay grupitos. Este es el corillo mío, y es algo, mira, es algo tan sorprendente que Pablo reprendió a un grupo de personas. Porque Pablo dice, mira, ¿qué dice? No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Juan. Y viene Pablo en su sabiduría, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque ustedes recibieron, ok, ustedes son de Pablo, muy bien. Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Entonces Pablo está diciendo, esto no es de ahora, esto está ahí en la Biblia, pero se ha marcado ahora muchas veces, aleluya, de mordernos y comernos nosotros mismos. Entonces el que está afuera dice, pero es lo mismo, lo que yo estoy viendo aquí, lo estoy viendo afuera. Entonces no hay una justificación, no hay una justicia que me pueda decir a mí, Dios está en ese lugar. Porque empezamos a predicar muchas veces de lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo creo. Eso no está malo. Pero decimos, si aquel no piensa como yo, no es cristiano, ese no entra, ese hijo del diablo, porque no piensa como tú en serio. Es algo que lamentablemente hay que publicarlo y hay que mencionar la injusticia, porque eso es lo que hace una persona justa, que está denunciando la injusticia para arreglar el problema, porque no hay peor criticón que no te da la solución. Porque hay personas que critican pero no te dan la solución. La pastora puso eso ahí, puso eso blanco. ¿Y por qué blanco y no rojo? Pero tú fuiste y compraste la cortina. Y muchas veces, mira, yo muchas veces me canso en el sentido de que, ¿por qué somos así? ¿Por qué tenemos que coger y criticar al otro, y que somos cristianos del evangelio, y el que está afuera ve eso y dice, pero es que es lo mismo? Porque eso es lo que vende, eso es lo que está vendiendo en las redes sociales. Y nos olvidamos del mensaje transformador. Nos olvidamos de que hay que dar aliento. Nos olvidamos que hay que impartir justicia. Nos olvidamos que hay que sanar, reparar, restaurar. Nos olvidamos de eso.
Entonces, un mensaje que venga el pastor que dé palo. No, el del Señor. Sí, ay, qué bueno que el pastor habló de fulano. Porque esos son los que están torcidos. Entonces, a mí lo que me da un poco, y lo digo verdad, humanamente, como pastor, me da un poco de tristeza que nos acercamos muchas veces a personas y como no piensa como yo, no puede andar conmigo. Y me ha pasado a mí muchísimas veces. Se me acercó una persona, maestro de una iglesia, lo respeto mucho, trabajó conmigo. Me hizo una pregunta de Pablo. Y yo le dije a él, ¿tú estás seguro que tú quieres saber? ¿Sabes por qué le pregunté eso? Porque cada persona tiene como una etiqueta, ¿verdad? Aleluya. Cuando digo etiqueta es que tú lo miras, tú dices, esta persona cree en eso. Yo, gracias a Dios, he tenido la sabiduría, la inteligencia, que cuando voy a escuchar hablar de una persona y cojo un versículo, yo digo, yo sé de qué va a hablar. Y lo digo, ¿sí sabe por qué? Porque lo he escuchado tantas veces. Yo digo, va a hablar de eso. Y no va a salir de ahí. Y siempre ha pasado así. Entonces me hizo una pregunta de Pablo. Le dije, ¿tú estás seguro que tú quieres saber? ¿Tú quieres saber mi opinión? Le dije así. Me dice, sí. Y dije, te voy a decir esto. Le profeticé. Le dije, yo te voy a decir esto y yo te aseguro que mañana tú no me vas a hablar. Le dije, no me va a hablar. Y le dije lo que yo pienso y así mismo fue. Hasta el sol de hoy yo no he hablado con esa persona. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Porque no pienso como él. Aleluya. Ahora, hay personas que sí reciben lo que tú dices, lo que tú le dices y piensan y mejoran. Hay una madurez. Porque lo que pasa es que estamos totalmente divididos y no impartimos justicia entre nosotros mismos. Usted tiene la capacidad de poder coger conmigo, hablar conmigo y usted hacer justicia. Cuando digo justicia, usted va a reparar lo que en mí está dañado. ¿Me entiende lo que quiero decir? Usted va a empezar a tener una equidad y a hablarme palabras para yo poder reparar esa área en mi vida que necesita ser trabajada. No hacerlo peor. No hacerlo peor. ¿Dónde está esos mensajes de salvación, de sanidad, de restauración? ¿Dónde está esos mensajes? ¿Dónde está la esperanza que la iglesia que se supone que proyecte? ¿Dónde está eso? Ahora, no quiero generalizar porque seré responsable de mi parte yo generalizar que no hay nada. Aleluya. Porque gracias a Dios que nosotros nos estamos esforzando de poder de reparar y sanar. De dar un mensaje inspirador, un mensaje de sanidad, de reparar, de dar esperanza de vida. Yo me recuerdo que una ocasión para terminar, aleluya. En una ocasión para terminar, empezamos a dar unos servicios afuera, unos servicios en diferentes caseríos en Puerto Rico. Amén. Y una de las veces donde nos apuntaron con armas, aleluya, una visita que hicimos a un caserío muy malo, me reservo el nombre por ética. Duramos una hora en entrar porque no quería, o sea, el líder ¿verdad? El que mandaba ahí, no quería que el mensaje se diera. O sea, él cerró el caserío. No, aquí no. Y tuvimos como una hora y pico. Llegamos como a las 6, 6:30, 7, más o menos ahí. Llegamos y nada. Hasta que él decidió. Bueno, el hombre se fue y entramos. Había un colmado, pusieron unas bocinas, una música. Nosotros pusimos nuestras bocinas para dar, ¿verdad?, el servicio a la comunidad.
cuando estamos dando la prédica, yo estoy con el evangelista, aleluya, que aprendí mucho con él. Yo estoy viendo unos láser, estoy viendo unos láser. Y veo que está haciendo así el láser. Estoy viendo eso así, pero como yo estoy tan enfocado en llevar el mensaje, apoyando al evangelista y estamos cantando coro, yo veo esos láseres. Nada, cuando le toca predicar al varón, yo me quedo detrás de él. Y de momento él empieza a dar un mensaje que me estuvo raro. ¿Tú sabes por qué digo porque me estuvo raro? Porque él no predica así. Porque tenemos la costumbre de que cuando vamos a sitios malos hay que dar un mensaje un poquito fuerte, ¿verdad que sí? Y de momento yo escucho a él hablar, diciendo que hay perdón, hay esperanza, hay sanidad, Dios quiere restaurarte, Dios te va a salir de todo eso. Y de momento yo lo estoy escuchando hablar, me estuvo raro. Yo dije, qué raro. Nada, pues está bien. De momento, él dice, para la gloria del Señor, él dice, tú el que está apuntando de la ventana. Yo le dije que veo como unos láseres, ¿verdad? Yo estoy pensando que es como algo, no sé, no, en mi momento me pensé que nos están apuntando con un arma. Cuando él pasa, dice, tú que estás apuntando, Dios tiene oportunidad contigo. La cuestión es que el muchacho baja llorando y entrega las armas. Él dice que él tenía la intención de dispararlo porque no quería servicio ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque él dice, yo estoy cansado de que ustedes siempre están predicando de juicio. Pero cuando yo empecé a escucharte, que tú empezaste a hablar de una esperanza, que hay amor, de momento lo que me estaba nublando se fue. Y empecé en mi corazón como a sentir un remordimiento que yo tengo que coger y cambiar mi manera de pensar. Y él dice que él estaba apuntando a nosotros con una pistola, con un láser. Cuando yo escucho eso, yo digo, pues eso es lo que yo estaba viendo. Pero como yo estaba viendo que eso estaba como que haciendo así para los lados, él decía, lo que pasa es que yo estaba apuntándole a ustedes y había un hombre grande, así decía. Él dijo así, había un hombre grande que se ponía, cada vez que yo lo apuntaba a él se ponía en el medio. Y cada vez que lo apuntaba a él se ponía en el medio. Y por eso que tú veías cosas así, yo dije, pero con razón. Con razón. Y yo me acuerdo que yo di ese testimonio. Cuando di ese testimonio, el pastor que en ese momento, el reverendo Héctor Fernández, me dijo a mí, tú no vas a salir de nuevo, por motivo de seguridad. Pero lo que quiero decir es que un mensaje de amor y de esperanza cambia las cosas. Un mensaje que repare, que dé suavidad, va a cambiar la atmósfera. Bueno, el hombre se entregó. Según dicen que él llamó a la policía, él se entregó, ¿verdad? Y aceptó al Señor y todo eso. Esos tipos de mensajes son necesarios. Y es lo que repara, es lo que sana, es lo que imparte justicia, es lo que hace que el hombre necesitado vaya a los pies de Dios. Cuando damos un mensaje que nada más de castigo, y que el diablo te va a llevar, no atrae a nadie. Porque mucha gente acepta al Señor por miedo. Mucha gente viene al Señor, dan el paso de profesión, escapándose del infierno. Es como que un ticket asegurado. Tengo el ticket del tren, no me voy para el infierno, aceptar al Señor. Pero siguen iguales, porque no hay justicia en ellos mismos. Vamos a ponernos de pie, aleluya.